Bienvenidos estudiantes al proyecto 2, semana 2, agenda de la semana 12 para segundo y tercero de bachillerato técnico sobre el tema intersección de una recta y una parábola. Bienvenidos estudiantes a una nueva semana de clase correspondiente a la semana 12 del proyecto 2, semana 2. La fecha inicia del 27 al 30 de julio del 2021. Para ello, en esta clase vamos a aprender el tema de intersección de una gráfica lineal, en este caso de una recta y de una parábola, como solución de un sistema de ecuaciones aplicado a ejercicios. Para iniciar con esta clase vamos a detallar el contenido de las definiciones de intersección y de parábola. En este caso, la intersección se considera como el lugar en el cual se cortan o se encuentran dos líneas, dos superficies o dos sólidos, como lo estoy señalando en la pantalla, y que se puede evidenciar dentro de la gráfica, que es una línea recta que atraviesa la parábola, en el cual se forman dos puntos y son las intersecciones, representadas por las líneas de guía de coordenada. Para la parábola es la curva abierta que está formada por dos líneas, ramas simétricas respecto al eje Y, es decir, que se mueve a lo largo del eje Y de manera vertical, y que todos sus puntos están a la misma distancia del foco, recordando que el foco está a una distancia de lo que es el vértice, un punto, y de la directriz recta perpendicular al eje. En este caso, la directriz se puede tomar los ejes de guía para cual indica lo que es la intersección. Se puede representar como directriz. Ahora, para lo que es la interpretación del ejercicio, en la explicación menciona que en este tipo de sistemas de dos ecuaciones se tienen tres casos por analizar. Cuando hay dos intersecciones en la gráfica, tenemos x1, x2, y por ende representamos con esta ecuación cuadrática de forma algebraica, donde a, que es el coeficiente, no sea igual a 0, es decir, que sea mayor a 1, y la recta lineal donde sea y igual a alfa x más beta. Recordando que en este caso alfa sería la pendiente y beta sería el punto de corte donde se atraviesa la intersección. Luego, en el segundo caso, antes del segundo caso, tenemos la fórmula con la cual se va a comprobar que el primer caso es mayor a 0 el resultado. Por ello, reemplazamos los valores de ambas ecuaciones, y si el resultado al final da mayor a 0, significa que la solución encontrada es correcta. Entonces, de esa manera terminamos el primer caso. Para el segundo caso tenemos cuando solamente hay una intersección entre la gráfica de la recta y la parábola. Así también nosotros vamos a utilizar el eje X y el eje Y para poder representar cada valor utilizando la fórmula anterior, pero en este caso debe dar igual a 0. Si al reemplazar ambas ecuaciones nos da 0, significa que es correcta la solución en donde solo hay una intersección. Por último, en el tercer caso, cuando no hay intersección alguna, es decir, las gráficas no se cortan, no se encuentran y son independientes entre sí. Por ende, no hay solución y la intersección es un conjunto vacío. Así también tenemos la fórmula anterior, pero al final el resultado tiene que ser menor a 0, ya que en ese caso verificaríamos que la solución indica que son independientes y no se cortan. Ahora aplicaremos un ejercicio relacionado al tema de la ficha, que es la dieta saludable, para la cual vamos a determinar las coordenadas de los puntos de intersección entre la parábola y las cuales representan la evolución de un programa de dieta equilibrada por el índice de masa corporal y el tiempo. Ahora, tenemos aquí dos ecuaciones, una cuadrática, que es y igual a x cuadrado más 2, y la otra lineal, que es y igual menos 4x más 7. Para ello vamos a iniciar como primer paso reconocer cada uno de los términos que son parte de la fórmula en ambas ecuaciones. Es decir, en la primera ecuación tenemos el primer coeficiente a, que aunque no se ve, ya sabemos que vale 1 al lado de x cuadrado, y tenemos no b sino c. ¿Por qué en este caso no es b? Recordemos que si es una fórmula cuadrática, en este caso la expresión, debería estar acompañada de un término coeficiente con x, por ejemplo 2x, 3x, pero al no haber se salta al número 2, es decir que el coeficiente b no existe, simplemente se va a c. Ahora, en el caso de la función lineal,
nosotros vamos a utilizar los términos de letras griegas como eran alfa y beta. En este caso menos 4 es la pendiente, entonces recuerden que menos 4 al ser la pendiente va a ser alfa, y el otro número que es 7 va a ser beta, o también lo que es conocido como punto de corte B. Una vez determinado todo eso, los nombres de las fórmulas, vamos al paso 2, resolver el sistema de ecuaciones por igualación, es decir, vamos a igualar ambas ecuaciones, la cuadrática y la lineal. En este caso, todos los términos que tenemos del lado derecho los vamos a enviar al lado izquierdo. Recordemos que al hacer una transposición, nosotros vamos a cambiar el signo de cada término, como vemos en pantalla. Por ejemplo, todo lo que está del lado derecho va a pasar con signo cambiado, es decir, si es menos 4x, como vemos aquí, del lado izquierdo va a ser 4x positivo. Si es más 7 del lado derecho, va a pasar con menos 7 al lado izquierdo. Todo eso con la finalidad de que los términos queden igualados a 0. Y de esa manera poder sumar y restar los términos semejantes, como 2 y menos 7, que al ser signos diferentes es una resta. Y como menos 7 es mayor, entonces la respuesta es menos 5. Ahora, nos va a quedar esta expresión algebraica como trinomio, el cual vamos a factorizar. Y van a ver en la pantalla la imagen adjunta donde yo desgloso esa factorización. Ejemplo, x cuadrado se deriva de dos términos multiplicados o producto, que sería x y x, como estamos viendo en pantalla. Mientras que el otro término, que es 5, también se deriva de dos factores, que son 5 y 1. Pero hay que tener cuidado con los signos. Por decir, si tengo mi término del medio positivo, significa que el mayor de los factores que multiplican a 5 por 1 va a ser positivo y el otro negativo. Es decir, me quedaría xx más 5 menos 1. Luego realizo una multiplicación en forma de cruz o en forma de x. Por ejemplo, x por 5 positivo sería 5x y x por menos 1 sería menos x. Entonces nos quedaría como comprobación 4x positivo. Por ende, el resultado sería lo que está de manera horizontal y lo que vamos a poner en el paréntesis, es decir, x más 5 y x menos 1 igualado a 0. Por último, vamos a igualar ambos paréntesis por separado con 0. Es decir, los que son números van a pasar del lado contrario. En el primer caso, más 5 va a pasar al lado derecho con menos 5. Entonces el resultado es x1 igual menos 5. Y el menos 1 va a pasar al lado derecho como positivo. Entonces el resultado es x2 igual 1 positivo. Esas soluciones son las que vamos a reemplazar en el paso 3, que nos dice sustituir x1 y x2 en cualquiera de las dos ecuaciones. Vamos a utilizar para ello la ecuación cuadrática de x al cuadrado más 2. Donde se encuentre x en esta función, nosotros vamos a reemplazar el valor que acabamos de obtener. Primero con x1, obviamente, entonces vamos a poner entre paréntesis, como se ve en pantalla, y igual, entre paréntesis, menos 5 al cuadrado más 2. Menos 5 al cuadrado es 25 y sumado con 2 da 27. Y como x siempre fue menos 5, entonces la respuesta es menos 5,27. En el segundo caso es lo mismo, tenemos y igual, en lugar de x ponemos 1 y elevamos al cuadrado, lo cual nos va a dar 1 y sumado con 2 nos da 3. Por ende, la solución en x es 1 y la solución en y es 3. Por último, tenemos el paso 4. Para ello vamos a usar la misma expresión de la función de la parábola y vamos a darle valores a esta tabla, tanto negativos como positivos y el 0. Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Entonces, estos valores los vamos a reemplazar en la función cuadrática, que era y igual x cuadrado más 2. En lugar de x, reemplazamos todos los valores entre paréntesis y en el primer caso sería menos 2 al cuadrado, nos da 4, y más 2 positivo nos va a dar 6. Lo mismo repetimos con el resto de valores y de funciones. Ahora, recordemos que
todos los valores encontrados son parte de y. En la tabla aparecen como f de x. Entonces recordemos que f de x es lo mismo que y, por ende los resultados se anotan en el mismo sitio, en la misma columna. Ahora bien, una vez encontradas estas coordenadas, las ubicamos dentro de la gráfica de la parábola y la recta. Entonces, si tenemos menos 2, 6, yo busco menos 2 en x y 6 en y. En el segundo, menos 1, 3, entonces yo busco menos 1 en x y 3 en y. 0, 2, entonces yo busco 0 en x y 0 en el eje y. Y así sucesivamente realizamos el resto. Y en el caso de lo que es la recta lineal, usamos la función de la recta lineal que le estoy señalando. En lugar de x ponemos los valores de la tabla y así poder representar lo que es la recta o función lineal que cruza con la parábola. Entonces tomar en cuenta esto, porque si ustedes no respetan lo que es la ley de los signos, no podrán obtener el resultado deseado. Entonces recuerden que al multiplicar el valor que está en x con el de afuera, que es menos 4, cambiará su signo. Ahora bien, el paso 5, el cual está destinado exclusivamente para estudiantes de segundo, pide calcular el vértice de la parábola por medio de las fórmulas planteadas para el eje y el eje x. Por ende, yo puse la fórmula de la última clase sobre lo que es vértice, y en el paso 6 es el único que es exclusivo para tercero de bachillerato, ya que aquí se pide configurar el ejercicio anterior si se observa como dos puntos cortan ambas gráficas. Por eso, para comprobar la solución se utiliza la fórmula del primer caso. Entonces, como ya reconocimos los valores del primer caso, vamos a reemplazar en cada uno de ellos las cantidades numéricas planteadas y obtenidas. Si la solución de este vértice fue xy, al reemplazar cada uno de los paréntesis y al multiplicarlos, me dieron 0,2. Entonces, una vez que ustedes plantearon eso, ya vamos a la parte de la fórmula y en el paso 6 vemos qué valor tiene cada letra. Entonces, de esta manera poder encontrar rápidamente los resultados que deseamos. Entonces, al multiplicar esto y elevarlo, que es 0, y restarlo con 4 por 2, 8, y dividido para 4, nos va a dar 2, obviamente. Y en el caso de 0, 0 dividirse con cualquier número nos va a seguir dando 0. Entonces esa es la solución del problema de clase. Vamos a lo que es el paso 6, como les mencionaba. En el paso 6, ustedes van a determinar la comprobación de esta gráfica, donde vemos que hay dos intersecciones, A y B. Entonces, como ya reconocimos qué valores tiene cada letra o cada término de la fórmula, vamos hasta la parte de arriba y revisamos esta fórmula para copiarla al final y seguir el orden correcto. Entonces, esta fórmula es la que nos va a servir para reemplazar los valores del ejercicio final, la que estoy señalando, pero solamente lo que estoy encerrando en este momento, ya que la que está al lado es una representación tal cual. Entonces, en cada paréntesis vamos a poner los valores que acabamos de reconocer. Si el menos 4 es negativo, obviamente va en paréntesis porque no tiene nada que ver con el menos de la fórmula. Entonces, al multiplicar primero lo que es menos por menos, me va a dar más, sumado con 0 nos da 4. 4 al cuadrado nos da 16. Y en la siguiente, al multiplicar todos esos valores, nos va a dar positivo 20. Una vez que nos dio positivo 20, vamos al denominador a realizar la operación. 1 al cuadrado es 1 y por 4 nos da 1. Por 4 nos da 4. Entonces, al dividir 36, que es la suma anterior, para 4, nos va a dar 9. Entonces, es correcto que es del primer caso la solución, ya que nos dio mayor a 0 el valor de la comprobación. Entonces, se concluye que los valores son correctos. Paso 7, vamos a determinar los beneficios en que la parábola es creciente y decreciente. Los intervalos que vamos a determinar son desde el menos infinito hasta 0 y desde el 0 hasta positivo infinito. En este caso hago una corrección, no hay un espacio cerrado en el intervalo para número 1, sino con 0. Si el corchete que estoy señalando mira a la izquierda, significa que esa parte es abierta del infinito. Y si mira a la derecha, en cambio, sería cerrado.
Entonces en este momento verifico los valores obtenidos y corrijo las opciones. Entonces pongo 0, recordando que 0 no tiene signo, pongo 0, 0. Entonces vemos aquí fácilmente que este lado del infinito es abierto y el otro es cerrado. El otro también inicia en cambio en cerrado y termina en abierto. Vamos a las actividades de refuerzo. Dentro de las actividades de refuerzo les puse un ejercicio que lo pueden encontrar en el libro de matemáticas de primero, y en este caso ustedes lo que tienen que hacer es despejar en ambas ecuaciones el valor de y, porque en este caso les dan las expresiones tal cual como están. Entonces su primer deber es despejar las ecuaciones, el valor de y en ese caso comenzarán a realizar lo que es la incógnita de cada literal y los ejercicios que dejó su profesor para obtener las soluciones que piden aquí abajo. Y recuerden de nuevo que tienen que despejar las ecuaciones, ambas lineales y parabólicas, al mismo tiempo con y. Entonces y queda de un lado, que es el izquierdo, y del otro lado pasarían todos los términos que no le pertenecen a ese lugar con signo cambiado. Les dejaré un video de apoyo para que ustedes puedan revisar la dinámica de esta transposición y poder determinar cualquier tipo de dificultad. Muy bien, estudiantes, una vez planteado todas estas herramientas, recuerden que cada semana dejo videos de apoyo en los cuales ustedes pueden revisar y al final calcular el vértice solamente para segundo de bachillerato. Recuerden, calcular el vértice y lo que es el intervalo creciente y decreciente solamente para segundo de bachillerato, el resto para tercero. Entonces, estudiantes, nos vemos hasta una próxima semana en la siguiente clase. No olviden de suscribirse al canal para tener información rápida y @servitesisgy para proyectos de grados. Nos vemos en otra ocasión.